Bienvenida, bienvenido al podcast de Castro Escritura. Un rincón un poco gamberro y muy literario, donde hablamos del sector editorial y de lo que implica convertirse en autor hoy. Te habla Rocío G. Castro, soy editora independiente, correctora y lectora profesional, y me entregué a este oficio con la certeza de que si escribir te importa, debes blindar tu derecho a ser feliz haciéndolo. Y este podcast es mi forma de recordártelo y de ayudarte a comprometerte con ella, con la escritura. Si me estás escuchando desde Spotify o YouTube, te invito a sumarte a mi newsletter porque comparto ideas, lecturas y recursos que seguro que te inspiran y que no aparecen por aquí. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, afila el lápiz porque empieza aquí el episodio de hoy. Querida criatura de tinta, es posible que el título de hoy te haya intrigado un poco, eso espero por lo menos, ¿no? Esto de cuánta luz cabe en una brecha. Y no es que tengas que ponerte a hacer matemáticas del estilo cuántos lúmenes ni cálculos sobre el tamaño de la apertura, eso molaría mucho, pero no es el tema de hoy. Me refiero más bien a esas brechas vitales, esas roturas de plan, como cuando pierdes el autobús al salir del trabajo y gracias a eso descubres una cafetería que tiene el mejor bizcocho de cardamomo del bar y esperas allí hasta que llegue el siguiente autobús. O me refiero a situaciones como cuando se te fastidió el plan de las vacaciones porque la compañía anuló el vuelo y acabaste haciendo Interrail con tu pandilla y enamorándote en Berlín y ahora, 14 años más tarde, sales en el programa de Callejeros Viajeros presentando la ciudad en la que llevas viviendo desde entonces. Ese tipo de improvisaciones que parecen un error logístico, pero que si te fijas bien, ya esconden una rendija. Para mí eso es la brecha. La clase de desvío mínimo que te recoloca la vida. Y es que no sé desde dónde me escuchas. Yo he escrito este podcast que te narro hoy, pero lo escribía volviendo de una presentación del libro de mi amigo Manu en la cafebrería de Argüelles de Madrid. Manu es un autor que fue primero compañero de mi primer curso de escritura. Y verle hoy presentar su novela ha sido muy emocionante. Y por eso quiero saber ¿desde dónde me escuchas tú? Puede que estés conduciendo en tu coche de camino a casa, o puede que le estés dando a la elíptica en el gimnasio, o mirando cómo le dan otros a la elíptica mientras tú estás en la fuente de agua reponiendo la botella, o no sé si estás paseando al perro por el barrio, mirando el escaparate de bizcocho de cardamomo. Y hoy estoy obsesionada con el bizcocho de cardamomo porque fue así como empezó todo para mí, ¿no? Y quiero que juegues conmigo, que juegues a buscar cuál fue tu brecha. Si te atreves a pensar despacio, ¿cuál dirías tú que ha sido una de esas brechas vitales, algo inesperado, que te cambió sin pretenderlo la vida? Como te digo, la mía está localizada, ¿no? Y empezó por el cardamomo. Ya te la cuento más adelante porque yo no soy lo importante, sino tú, pero quiero saber si tienes localizada tu brecha. Busca, no tengas prisa, tenemos un ratito, tenemos tiempo por delante. Y es que el otro día escuchaba en una entrevista al guionista y escritor David Remón, que me gusta bastante, y él contaba que su última novela nació de una gran brecha. Esta era de las gordas, porque contaba que se puso a escribir su segunda novela después de una ruptura amorosa, ¿no? Así que así, con el ventrículo derecho en una mano y el izquierdo en la otra, agarró el ordenador y según él, a medida que escribía, la historia se iba despegando de la realidad y le pedía trazar su propio recorrido de ficción. Sé que crees, ahora mismo estarás pensando, oye, teclear con una mitad del corazón en cada mano es un poquito incompatible, ¿no? Pero lo del órgano partido y los ventrículos no lo dijo David, me lo imagino yo. Porque a veces la vida te parte en dos gajos, con una precisión de samurái. No sé si te ha pasado, a mí sí, varias veces además, pero te parte en dos. Y no te queda otra que caminar, hablar o escribir sujetando tus dos mitades. Y te toca, quieras o no, recomponerte. Por eso te coses, te remiendas, te pegas los bordes como puedes y a seguir, porque no queda otra. Y escribir es una buena forma de aplicar puntos de sutura, de coser esas heridas y esas pupas y de remendar lo roto. Cuando te pregunté a ti por una brecha vital, sinceramente no espero que me cuentes nada tan drástico.
tan dramático. No quiero encontrar el drama en tu vida. Me refiero más bien a ver por dónde puede colarse la luz. Algo que puede ser leve, inesperado, un microfallo en el sistema. Tú sigue buscando, que siempre aparece algo. El caso es que en esta entrevista el guionista David contaba que terminó su novela y que como no podía ser de otra manera es fragmentaria. Y esto lo reflexiono contigo porque llevo tiempo pensando si en el siglo XXI no parece un poco así, ¿no? Que vivimos vidas fragmentadas. Por eso las novelas también se nos fragmentan en las manos. Como cuando te preguntan cuál es la brecha de tu vida y mientras buscas la respuesta te están contando que la suya empezó con un bizcocho de cardamomo y chocolate. Ahora sí, ahí entra mi brecha. Porque eso estaba tomando yo en la cafetería después de perder el autobús al salir del trabajo. Y no, mi trabajo no estaba en Berlín, pero sinceramente se me hacía tan insufrible como si lo estuviera. Te confieso ahora que el delito ha prescrito y que ha pasado tiempo, que bueno, tenía un buen puesto, era una empresa multinacional y sobre el papel todo iba sobre ruedas. Lo que yo no sabía entonces es que caminaba por la vida con un ventrículo en cada mano, tal y como me imaginé a David escribiendo su novela. Yo estaba por entonces partida al medio. A veces, cuando recuerdo esa escena y me observo desde fuera en la marquesina de autobús y después en la cafetería con una mitad del corazón en cada puño, pues me pregunto si mi amiga lo notó cuando entró en la cafetería y me encontró allí, ¿no? Ella se sentó conmigo, pidió, por supuesto, otro poquito de bizcocho de cardamomo porque ahora aprovecho este espacio, por favor, para lanzar una pregunta. No doy con una receta como la de ese bizcocho. O sea, si hay alguien en el mundo que haya probado un bizcocho como ese, que es, te especifico, de cardamomo, naranja y chocolate y que está que te mueres, o sea, necesito por favor que alguien me la haga llegar, o sea, tienes cómo contactarme. Y ahora después de pedirte, de reclamar a cualquier oyente que haya allí con esa receta, sigo, ¿no? Pero como te digo, yo estaba en esa cafetería y una amiga que vivía cerca pasó por allí y al verme entró conmigo y nos quedamos juntas un rato. Más que hablar, canturreaba porque estaba contentísima. Estaba terminando su novela porque se había apuntado a un taller de escritura y te prometo que es que era tal su entusiasmo que su voz, más que hablar, parecía el trino de un pajarillo alegre, ¿no? Estaba súper contenta. Y literalmente me dijo, oye, es que escribir me ha devuelto la vida. Y yo, que casi hundo la mitad de mi corazón en la taza de café, confundiéndolo con un bollo, así de partida iba yo por la vida, pues me quedé quieta, ¿no? Porque era la primera vez que me miraba las manos y me percataba de que llevaba demasiado tiempo sujetando un corazón partido. No sé si te ha pasado alguna vez. Es como si a un lado, en una de mis manos, sujetara mi creatividad, pero que estaba siempre escondida en cuadernillos, en mis notas en el bolso, y al otro lado, en mi otra mano, estaba mi parte pública, la chica eficiente que trabajaba en una multinacional y que era muy seria. Pero esas dos mitades es como si fueran irreconciliables. Yo no lo supe entonces, pero lo que le pregunté a mi amiga es, oye, pero es que a escribir se aprende, porque estaba convencida que era una broma, ¿no? Y ella terminó su bizcocho, su maravilloso bizcocho de cardamomo, y me confesó, mira tía, apuntarme ese curso ha sido lo mejor que he hecho en mucho tiempo, te lo digo. Entonces me extendió la tarjeta de la escuela y se marchó. Y creo que ahí, sin darme cuenta, se había abierto mi brecha. ¿Cómo vas tú buscando la tuya? ¿Has encontrado ya entre tus fragmentos algún giro de guión? Yo ando, como te digo, escribiendo y recogiendo los míos, porque el día de hoy, de la presentación con Manu en la cafebrería, ha ocurrido 8 años después de aquel bizcocho de cardamomo y ha estado llena de luz esa presentación. La luz de los flashes que retrataban a Manu junto a su libro. Además, en este libro hay mucha fotografía y hay mucha luz, es otra metáfora vital, ¿no? Había mucho brillo en los ojos de sus lectores y había brillo en el vino con el que hemos brindado por su éxito y por este trabajo que hemos compartido. Y es que a veces la vida te agarra de la pechera y te dice, mira, si no lo haces tú, lo hago yo. Y creo que abre brechas invisibles justo para eso, para empujarte, sin delicadeza, hacia tu sitio natural. El caso es que hoy Manu estaba pletórico con su novela recién editada. La portada de su libro tiene un cohete y un hombre mirando a Marte, porque es hasta allí, hasta donde quiere huir el protagonista para escapar de su tierra. Y te confieso que yo, cuando llegué a
casa aquella tarde después del bizcocho de cardamomo con mi amiga, también deseaba escapar, aunque no supiera ponerle nombre todavía. Llamé a la academia y me apunté al curso de escritura creativa de los martes sin pensarlo, como si necesitara blindar por lo menos 1 hora de algo que me gustara a la semana, algo que compensara un trabajo que sinceramente me entristecía muchísimo y una vida que era más una cáscara que una vida. A partir de entonces, cada martes, antes de entrar al portal de la calle Covarrubia, el corazón se me recompondría solo. Y daba igual que Madrid estuviera congelado, que llevara guantes en las manos desnudas o no. Era acercarme a la escuela y cada ventrículo que yo arrastraba en uno de mis puños volvía a su sitio, al centro de las costillas, unificado, recompuesto, y arrancaba a latir y a bombearme color. Allí escribimos cuentos, relatos, listas de la compra, notas de prensa, cadáveres exquisitos. Escribimos de todo, sin mayor aspiración que pasárnoslo bien. Y no sé si te pasa, pero oye, qué bonito se vuela sin el peso de la expectativa, ¿eh? Y con qué fuerza agita uno las alas cuando vuelve a latir entero. Aquellos años en el taller de escritura fueron así para mí, de unificar mis dos mitades. Lo que no sabía yo es que no podría dejar de hacerlo. La escritura despertó una bestia que llevaba demasiado tiempo dormida en mí y reclamó su territorio. Ya no estaba dispuesta a partirme el corazón para seguir habitando una cáscara. Ahora necesitaba rugir, reclamar mi espacio, recolocar la vida. Y sin que nada cambiara por fuera, ni mis horarios en el trabajo, ni la oficina, ni mis rutinas, por dentro todo empezaba a ajustarse. Empecé a salir puntual del trabajo, a recuperar las lecturas intensas, a quedar con compañeros de la escuela de escritores, a hablar de libros, a acudir a mis presentaciones, a hacerles hueco a todas esas cosas que alimentaban mi creatividad y que me daban luz. Y esa luz que entraba por la brecha se intensificaba y crecía. Llegó un año que mi profesor anunció que no daría más clases. Y entonces yo decidí pedir una excedencia en mi trabajo y formarme como editora. No tenía intención de dedicarme profesionalmente a eso, o al menos no todavía, simplemente es como que algo se me había recolocado y me exigía reacomodarme. Así que cuando terminé la formación, Manu me llamó porque había estado trabajando en su novela y quería editarla conmigo. Y eso hicimos. Por eso hoy la hemos presentado juntos, con el que fue nuestro profesor, y era como cerrar un círculo sin darse cuenta, ¿no? Y he sentido que cerrábamos ese círculo. Y te prometo que no sabes lo emocionante que ha sido verle a él brillar con su libro debajo del brazo. Y me he acordado de mí hace 8 años, ¿no? De aquella versión mía que todavía no sabía cuánta oscuridad venía habitando hasta que al perder un autobús, al salir del trabajo, se fracturó algo y se abrió la brecha. ¿Cómo vas con la tuya? ¿La has encontrado? La mía ya sabes cómo termina. Vas a hacer tiempo hasta el siguiente autobús, te pides un bizcocho de cardamomo con una mitad de tu corazón en cada mano, una amiga te habla de su taller de escritura, te apuntas, se despierta ante una bestia y 8 años después estás allí, en la cafetería de Argüelles, alucinando con la luz que irradia tu amigo al presentar su primera novela que has editado tú, la que nació también después de aquella brecha minúscula. Y si no has encontrado tu brecha, puede que estemos delante de una que está pidiendo su luz. Puede que estés en el momento de comprometerte con tu escritura y te apetezca unirte a la segunda edición de Mentoría de Novelas con Latido. Así que te invito al taller, te voy a dejar más información por aquí. Es una invitación suave a que entre algo de luz a través de esa brecha, a que iluminemos tu escritura, tu creatividad y reconciliar esas dos mitades, porque ¿sabes qué? Que nadie imagina cuánta luz puede caber en una brecha. Yo ya te he contado la mía y si te apetece, aquí te guardo el sitio.